La entrevista de Víctor de Aldama a Carlos Herrera en la COPE, la última, la verdad que muestra un Víctor de Aldama psicológicamente bastante más afectado, pero incluso algo decaído, pero no desmotivado. Quizás esté pasando por un momento difícil, hasta ha hablado que teme por su vida y que hay un plan, podría haber un plan para asesinarle, de que el presidente del gobierno y Fernando Grande Marlaska podrían ser cómplices de este plan. Pero sobre todo ha dado una serie de pinceladas acerca de cómo podría estar funcionando esta presunta red criminal que ha parasitado, digo presunta, que ha parasitado, podría haber parasitado las instituciones estatales, de la que él, eso sí que lo dice, el número uno sería el presidente del gobierno y que básicamente la gran mayoría de los cargos del PSOE serían partes de esa trama criminal. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar, además, muy bien cómo podría estar funcionando esta trama a nivel psicológico, cómo él podría haber caído abducido por esta trama y cómo esta trama, efecto precisamente de muchos mecanismos propios de la mafia, en un determinado momento ha decidido prescindir de él. ¿Por qué ha prescindido de él? ¿Y por qué él se siente además tan dolido? Yo creo que se puede leer en algunas partes bastante explícitamente y en otras implícitamente entre líneas el motivo por el cual está tan dolido. Venga, vamos con el vídeo. Lo vamos a hacer así. Voy a poner a Víctor de Aldama como en una imagen congelada, pero sí que tú podrás escuchar toda su declaración. Vamos al lío. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Celebro saludarle. Aparece usted mucho hoy en los medios de comunicación. Le veo por todas partes y con diferentes asuntos que usted conoce bien y de los que existe seguramente confusión o falta de conocimiento por parte de la mayoría de la población. Uno de esos casos es el caso de hidrocarburos, donde se ha levantado el secreto del sumario, lo ha levantado el juez Pedraz, y donde le acusa a usted y al señor Rivas de urdir una estructura para no declarar IVA, lo cual habría dado un montante de 182 millones de euros depositados en varios países. ¿Qué le dice usted al juez o al fiscal, más allá de los pactos a los que hayan llegado, cuando le hace una acusación así? Bueno, para empezar, yo declaro con secreto de sumario, es decir, cuando me llevan a sede judicial no tengo ningún problema en declarar, y declaro a las preguntas del fiscal y a las preguntas de mi abogado. Una vez que se levanta el secreto de sumario, seguimos en lo mismo. No hay nada nuevo que no supiéramos. Se va a clarificar todo una vez que nos llamen a declarar. Yo estoy a disposición de la Fiscalía, tanto como del magistrado, en el momento que ellos estimen oportuno. Y bueno, la palabra diría, es absurdo los 184 millones de euros que dice el informe de la UCO, y a los países que se ha mandado, sobre todo por mi parte, que yo tengo facturas, contratos e impuestos pagados con las sociedades que he facturado, digamos, esas intermediaciones. Pero bueno, se demostrará que es algo que no es como dice el informe, que en muchos casos están erróneos, como noticias que he visto hoy de un barco de 50 millones de euros que se llama Kaiser. Bueno, pues el barco en el que nosotros íbamos no se llama Kaiser, se llama Kaizen. Entonces, errores como ese hay muchos en el sumario, que me parece algo increíble como un grupo de élite como la UCO pueda tener esos errores. Y al igual que, por ejemplo, fotografías que salen en el sumario con empresarios, en el que muchos de ellos ponen empresarios desconocidos, y casualmente un señor con el que me reúno en Marbella para un tema inmobiliario le denominan como, bueno, como un gran narcotraficante, algo que me parece, no sé, muy curioso, y como si hubiera una mano negra detrás. Yo sigo diciendo y repito que este caso de hidrocarburos, que se monta en 6 meses, cuando el resto de casos de hidrocarburos han tardado entre 2 años y 3 años en investigarse, y esto lo montan en 6 meses rápido y corriendo, está claro el objetivo, que era para meterme en la cárcel y que me quedara callado en muchas de las cosas que he dicho y en muchas más que voy a decir. Muchas cosas que he dicho y muchas más que voy a decir. Esto es lo que dice
lo que dice Víctor de Aldama y habla también de otra cuestión, una mano negra, ¿vale? A ver, todas estas, claramente, si le añadimos el hecho de que ha aludido a que la UCO es un grupo de élite que comete errores, que les sorprenden esos errores, creo que todo esto hilado apunta a una única persona, y es al ministro de Interior. Esa mano negra como tratando, esa es la alusión que yo interpreto de las palabras de Víctor de Aldama, ¿no? A que una mano negra está tratando de crear artificialmente, ¿no? Este caso, o digo artificialmente en el sentido de que se está desarrollando en unos tiempos que son de récord por la velocidad y que intuye que, bueno, esto se hace porque alguien ha decidido que tiene que ser así. ¿Y quién puede ser ese alguien que ha decidido que eso puede ser así? Alguien que sabe que él dispone de información que se ha convertido en una persona incómoda y que lo mejor es eliminarle cuanto antes, ¿no? De momento meterle en la cárcel, pero verás más adelante que va a hablar precisamente de que se trata incluso de asesinarle, ¿no? Esto es muy importante porque resumen perfectamente cómo funciona el mecanismo psicológico con el cual, si has visto además la serie Yellowstone, por ejemplo, que ahora está muy de moda, de Showtime, de Sky Showtime, con Kevin Costner, lo retrata muy bien ese mecanismo de cómo las organizaciones mafiosas y criminales utilizan ese modus operandi para abducir a una persona, ¿eh? Y después deshacerse de ella. Porque al final, quien entra a colaborar o en connivencia, complicidad u operar para ese tipo de redes, a cada cual le llega un momento en el que tiene que ser eliminado necesariamente. ¿Por qué? Porque si no, la cantidad de información que acabas acumulando es tal que podrías, incluso con esa información, descabezar a la organización criminal. Quiere decir que todo esto atiende perfectamente a las leyes psicológicas del crimen, ¿no? No soy ningún criminólogo, pero como psicólogo lo observo y lo veo, lo he observado en muchísimas organizaciones, ¿no? Entonces, te abducen ofreciéndote unos grandes privilegios o la posibilidad de obtener grandes ganancias o la posibilidad de resolver un problema que te incomoda mucho. En las mafias, por ejemplo, es eliminar a una persona que te incomoda, ¿eh? O salvarte de un problema, darte un préstamo, ¿eh? Con el fin de que ahí, una vez que te tienen abducido, te tienen, como se suele decir, pillado por los cojones, ¿no? Es decir, saben que tú entras en un pacto de deuda y por tanto tiene una presión emocional para tener que servirles durante un tiempo, ¿bien? Y generan, por tanto, esa deuda emocional de la que ellos se pueden servir para que tú operes a su favor o para que simplemente se genere una relación de dependencia. El momento en el que se regenera esa relación de dependencia y te tienen cogido, tú inicias a operar porque o bien te sientes reconocedor de, de esa ayuda que te han dado, te sientes en deuda y la quieres saldar, o bien porque ves allí y te hacen ver que puedes obtener más privilegios, ¿no? Lo que fue el caso de Aldama. Un tipo muy habilidoso, ven aquí con nosotros, te podemos conseguir muchas cosas, te vas a enriquecer rápido. Aldama trabaja, pero mientras trabaja acumula información. Y llega un momento que el nivel de información que tiene acumulado, ya sea por la cantidad de información que él tiene acumulado, o sea porque algún otro hecho externo entra a ser incómodo, caso Begoña, por ejemplo, para las cabezas, ¿no? De esa organización criminal, tan incómodo que conjuntamente con la información de la que tú dispones, pues los cabecillas de esa red criminal entran en peligro. Y entonces, como entran en peligro, lo que tienen que hacer es crear un cortafuegos, cortar, ¿no? Y deshacerse de personas. Por tanto, llega un momento en el que causan lo que se suele llamar el descarte, ¿no? El descarte, que es el clásico mecanismo psicológico narcisista con la que un perverso narcisista te utiliza hasta que deja de interesarle y te suelta porque encuentra a alguien del que puede obtener más cosas o del que puede eh, con el que puede conseguir, ¿sí? mejores objetivos, ¿no? O que le puede resolver mejor determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, con Aldama llegaron a eso, yo creo, que las circunstancias se hicieron tan evidentes que la información que tenía Aldama
Era tan importante que posiblemente optaron que la mejor manera era apartarle, ¿no? Generar, por tanto, digamos, abrir la causa, ¿no? Como para, y hacerlo lo más rápido posible para que ¿eh? Él vaya cuanto antes a la cárcel y esté silenciado, ¿no? Que él pague como el culpable de toda una trama. ¿Qué ocurre? Que tal vez no supieron ponderar la gran cantidad de pruebas que había ido acumulando Aldama, o no supieron calcular la gran inteligencia de Aldama en protegerse de ese mecanismo por ser a lo mejor conocedor o intuir que ese sería en algún momento el modus operandi de la organización criminal. ¿eh? Total, que con esto Víctor de Aldama lo que está diciendo es, se ha puesto en marcha una operación para apartarme lo antes posible y que yo pague, que yo sea el chivo, por así decirlo, de toda una corruptela, porque de no hacerlo así, esa corruptela puede llegar a salpicar a personas que dentro de esa organización criminal son intocables o pretenden serlo, ¿vale? Pero yo no me voy a callar, yo voy a seguir adelante. Si yo me hundo, voy a arrastrar a todos los que están arriba, encima mío, en esa pirámide criminal. La cara, de hecho, tenemos aquí la imagen, ¿no? Víctor de Aldama pasa toda la media hora de entrevista con una cara capibajo, con ojeras que se pueden ver perfectamente, ¿eh? Y una musculatura de la cara bastante decaída, ¿no? Como asumiendo que él ya lo tiene todo perdido, ¿no? Pero que a partir de ahí, si él va a perder, al menos no va a ser el único, ¿no? Por tanto, interpreto desde el punto de vista psicológico que Víctor de Aldama se ha propuesto que, ya que lo tiene todo perdido y que le puede pasar cualquier cosa, se propone que ya no tiene miedo en ese sentido, ¿no? Tiene pena, pero no tiene miedo. Y eso es importante porque una persona en la situación de Víctor de Aldama que no tiene miedo, aún teniendo pena, es capaz de sacar toda la fuerza necesaria para posiblemente derrumbar toda la organización criminal. Vamos a ver si lo va a conseguir. ¿Es información que podría causar inestabilidad al gobierno del señor Sánchez? Bueno, es información que el señor Sánchez, aparte por muchas más cosas, yo creo que este señor dijo, recuerdo que dijo menuda inventada, refiriéndose a mí. Bueno, yo creo que la inventada es la de él, que lleva en el gobierno, no ha cumplido nada de lo que ha dicho. Ni sus socios actuales ya le creen. Ya sin contar que nos hemos olvidado de las promesas a la gente de La Palma, que siguen viviendo en contenedores, que es el futuro que le espera a la gente de Valencia. Entonces este señor no cumple nada. Yo creo que este señor debería de dimitir, de hacer un bien para España, para todos los españoles. Ya nadie le cree. Él dice, o he escuchado en declaraciones de él, que va por la calle y la gente le aclama. Pues yo no sé dónde la aclaman, porque las últimas noticias que he visto en la nieve le insultaban. Importante porque aquí se extravía Víctor de Aldama realizando una descripción de Pedro Sánchez que, bueno, todos más o menos reconocemos en las palabras de Pedro Sánchez, en la palabra, perdón, de Víctor de Aldama, pero se le nota aquí, digo, ¿por qué dice esto ahora? Pues claramente porque quiere meterse en el bolsillo una parte de la opinión pública. Es decir, de alguna manera Víctor de Aldama tonto no es y quiere jugar el rol de la persona que se gana el cariño de la gente porque solo sabe. Esto pasa mucho. Yo que estoy analizando mucho la cuestión venezolana, pues es algo parecido, ¿no? Cuando vemos las figuras de las personas que quieren la libertad de Venezuela, la María Corina Machado y el presidente Edmundo González, ¿no? Es decir, es la misma retórica en ese sentido, ¿no? Es dar una definición del adversario, de la persona que le está persiguiendo de una manera tan tipificada, ¿no? Que adhiere bastante a la percepción que tiene la gran mayoría para ganarse precisamente ese cariño que le puede beneficiar de una cierta protección, primero, y sobre todo porque ha dicho unas palabras aquí Víctor de Aldama. Es una persona que no cumple nada, no cumple sus palabras, dijo algo así, ¿no? Y tengo la sensación, por cómo ha pronunciado esas palabras, que no habla solo por lo que la gente ve, sino que habla sobre todo también por lo que él
por lo que es su experiencia con él, por lo que me temo que fueron las promesas de Pedro Sánchez a la hora posiblemente de abducirle en esa organización y que claramente no ha respetado en el momento en el que ha puesto en marcha el mecanismo de descarte narcisista. Ya no me sirves, pues no te voy a asesinar porque estamos en un lugar, en un país de derecho, pero voy a hacer de todo para que vayas a la cárcel y que mi cortafuego seas tú, ¿no? De que tú seas la persona que vaya a ir a la cárcel por mí. Entiendo que todo esto es lo que se gesta, ¿no? Se mueve dentro de la línea de pensamiento de Víctor de Aldama, ¿eh? No estoy afirmando yo, estoy tratando de interpretar lo que puede estar pensando y sintiendo Víctor de Aldama para decir lo que dice. Ujú. Del caso, el señor Ángel Víctor Torres ayer negaba en el Senado cualquier insinuación de las que se habían realizado acerca de su conexión con la trama o de que en algún momento hubiera hecho uso de alguna de las viviendas donde al parecer se facilitaban algún tipo de encuentro para ampliar círculo de amistades. Bueno, es como todo, quiero decir, van a negar todo, pero vuelvo a repetir, me parece increíble que el señor Ángel Víctor Torres, que dijo que igual no tenía ninguna relación conmigo, no me conocía de nada, bueno, pues igual se ha comprobado que hay pantallazos de WhatsApp que le manda Koldo a él exigiéndole, por decirlo de alguna manera, el pago de las mascarillas, en el que él se involucra, y no solamente él, su segundo, y se involucra mucho, quiero decir, se mandan WhatsApp a las 4 y a las 5 de la mañana, en la que él en uno de ellos le dice que por lo menos esta noche dormirá tranquilo. Bueno, ahí se está demostrando que este señor ya ha mentido. Entonces, partiendo de esa base, en el resto va a mentir. Obviamente este señor, que entiendo tiene familia, pues no va a decir que ha venido a Madrid a ver al ministro y por la tarde-noche ha estado en un piso pues con otras personas y unas señoritas. Esta calculadora te dice exactamente la observación que si le va a hacer comprar un piso para ahora alquilarlo es algo Carlos rentable Herrera o no. es todo un poema, ¿eh? Cosa que niega absolutamente el señor Bueno, Víctor Torres. yo seguramente en su posición también lo negaría. ¿Y usted tiene evidencias de que Yo también en su posición lo negaría, es decir, que él empatiza hasta con Ángel Víctor Torres diciendo, bueno, a ver, tengo familia, soy ministro, etcétera, pues claramente no voy a decir que sí, que que lo prueben y vamos a jugárnosla a un juicio, ¿no? Es normal, se busca todas las opciones que hay y las formas que pueda encontrarse de que llegue lo más tarde posible la comprobación de todo esto y una eventual sentencia. Porque cuanto más lo aplazo, también más juego en la posibilidad de que algo ocurra y al final pues se quede en un saco roto, ¿no? eso fuera así? Bueno, en su tiempo libre uno puede ir a un piso con quien quiera o jugar a la oca. Sí, obviamente que cada uno en su tiempo libre puede ir a un piso que quiera, pero si ese piso lo pago yo, que se ha demostrado que lo pago yo y lo busco yo para, bueno, pues encuentros que no tienen nada que ver con una reunión política ni con una reunión empresarial ni nada de eso, pues a lo mejor tiene alguna connotación más por ser un funcionario público, ¿no? Vamos, alguna connotación mal por ser funcionario público. Aquí está diciendo corrupción, básicamente. ¿Eh? Ha aceptado sobornos. Yo se lo he propuesto y él lo ha aceptado, o él me lo ha pedido para llegar a determinados acuerdos, y yo he jugado a eso. Y creo que en el fondo, Víctor de Aldama está dolido, y de ahí viene su tristeza, porque se siente defraudado, ¿no? En el sentido de que una cosa es que un tipo, un empresario, quiera entrar en una red criminal de políticos y haga de todo para entrar, llegando a sobornar a un político y que el político se deje. Esa es una opción. Y otra es que sea el político que le busque para realizar una serie de corruptelas, él se preste, pero que después ese mismo político le culpe a él de haberle querido sobornar. Es decir, yo creo que a él le duele el hecho de que no que se descubran posiblemente sus delitos, sino de que, además de descubrirse, pase él como el que haya ido a buscar a los políticos para sobornarles, cuando posiblemente son los políticos que hayan ido a él a buscarle para servirse de él para una serie de corruptelas, y cuando ya no les haya servido más o haya llegado a un punto de resultar incómodo por la cantidad de información que tenía, hacerle caer, ¿no?,
denunciándole como aquel tipo que va buscando hacer negocios sucios con los políticos. Yo creo que en el fondo él siente que ha estado haciendo favores todo el tiempo a los políticos para proteger los negocios y los acuerdos que tenía adquirido, y que ahora está viendo que esta gente tiene un nivel de psicopatía, de maquiavelismo, tal como para hacerle pasar a él como un tipo que ha tratado de sobornar a políticos, pero que los políticos no se han dejado. ¿Hasta qué punto es el juez se ha interesado mucho, el fiscal también, para señalar e investigar el pago en la sede de Ferraz del Partido Socialista por parte de la señora Carmen de Pano, que formaba parte, al parecer, de la organización del señor Rivas y de usted, de un sobre con dinero? ¿Usted Bueno, siempre fue escéptico con eso? Totalmente. Lo que la señora Pano tenga que decir, lo tendrá que decir en sede judicial. Ahora, por lo que he leído, el señor magistrado Ismael Moreno la ha llamado para declarar, pues tendrá que aportar pruebas de lo que ha hecho y tendrá que aportar datos de lo que ha hecho. Creo recordar, o he leído, no sé si estoy equivocado, ya no solamente son 90.000 euros, creo que ha llegado a decir que ha llegado a llevar hasta 1,5 millones de euros. Bueno, pues es algo también importante dentro de la... Usted no tiene ningún conocimiento de eso. No, cero. ¿Está usted... Si lo ha hecho, perdón, Carlos, si lo ha hecho, lo habrá hecho, que puede ser, no digo que no, pero lo habrá hecho en consonancia de otros negocios, imagino, atribuidos al hidrocarburo, pero nada que ver con que yo le haya mandado, como bien he leído también en alguna noticia, a llevar dinero a la sede de Ferraz. Aquí es donde Víctor de Aldama confirma esa tesis mía de interpretación acerca de por qué él se siente dolido, ¿no? Cuando dice, no, es que yo no he mandado a la señora Panos, se llama, ¿no? A dar dinero para sobornar a los políticos. No. Todo esto se habrá hecho en coincidencia con una serie de negocios para que ese dinero pase como camuflado. Aquí lo que está hablando Víctor de Aldama, lo que está mostrando es el modus operandi que tiene esa red criminal. Funcionar a la sombra de operaciones económicas que hacen de pantalla para, a la sombra de esos movimientos, mover también su dinero. Hacerlo pasar como una partida más, posiblemente, de operaciones legales, ¿no? Que se parasitan esas operaciones legales para ser las mulas a través de las cuales se va a trasladar el dinero de una cuenta a otra que sirve luego para pagar determinadas corruptelas. Eso es un modus operandi. Organizaciones criminales que tienen acceso a entidades institucionales funcionan así. Aprovechan las operaciones legales de esas instituciones para meter partidas, para que viajen en esa valija, pero que son para otros fines. Incluso que o bien no aparezcan como apunte contable o que aparezcan como apunte contable de una partida que es de difícil justificación o que se justifica con otros medios, ¿no? Esa es, aquí Víctor de Aldama está revelando cómo funciona esa organización criminal. Al menos así es como lo estoy entendiendo yo. ¿Estaba usted molesto o enfadado con el Ministerio del Interior? Porque la Guardia Civil a usted le distinguió con una medalla en agradecimiento a los servicios que la Guardia Civil me ha contado que usted ha realizado y que son servicios, en fin, de ayuda, sobre todo para cosas que la Guardia Civil no puede hacer, pero pide el favor siempre a un particular para que los haga, atender a personas que vienen con la Guardia Civil, incluso alguna cosa más. ¿Por qué se ha enfadado usted con Marlaska? Ese malestar que tiene personalizado precisamente en el ministro de Interior, Marlaska, ¿no? Son dos cosas importantes. Ellos me mandan una notificación o un decreto, llamémoslo así, en el que, como no pueden retirarme la medalla, me prohíben el uso de tal. Para prohibirme el uso de la medalla se basan en recortes de periódicos, casualmente solamente en los del tema de hidrocarburos, no hablan nada de Coldo, no hablan nada de mascarillas, no hablan nada de Ábalos, algo que me parece de una hipocresía total, porque justamente es la ley que el presidente Sánchez está intentando aprobar para el tema de su mujer. Entonces, que a mí me intenten quitar el uso de la medalla con lo mismo que el presidente está presentando para que a su mujer no se le acuse, pues no sé, me parece una hipocresía total. Y luego, lo segundo, y lo más grave,
Me gustaría, bueno, te invito a darle el me gusta al vídeo ahora. Si no estás suscrito, suscrita, suscríbete, pero suscríbete también al otro canal. Tengo dos, Roberto Crobu Directos y Roberto Crobu Psicólogo. Es importante que estés en ambos, porque visto el nivel de represión que estamos sufriendo, en cualquier momento podrían llegar a intervenir incluso YouTube y hacer que ciertos canales se cierren o sean silenciados. Por tanto, si al menos tenemos dos y podemos salvar uno, será bienvenido el hecho de que me sigas en los dos, porque podremos seguir en contacto en ambos canales. Ha sido un placer tenerte hasta aquí. Comparte este vídeo con otras personas a la que crees que puede interesarle para despertar esa conciencia en contra de la manipulación. Activa la campanita a la hora de suscribirte para recibir el aviso en el momento en el que publique más vídeo o haga más directos. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la comprensión, por el cariño, por participar en los comentarios. Por supuesto, escríbeme qué es lo que más te ha llamado la atención de toda la información que has recibido en este vídeo. Tengo mucha curiosidad de leerte después. Me va a ayudar para seleccionar las próximas noticias con las que hacer los directos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Chao.